Tribu Lectora. Un podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Fabiana Trujillo y conmigo se encuentra mi compañera Vanessa Escoda. Hola. Y juntas les damos la bienvenida a la primera entrega de Tribu Lectora, un podcast pensado para lectores por lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. En Tribu Lectora nos reuniremos cada 15 días para hablar de un libro distinto y de su autor o autora. También vamos a conversar sobre las rutinas y los rituales que han adoptado diferentes artistas, novedades dentro del mundo de la literatura y nuestras recomendaciones. Un libro, una pieza musical, una película, una serie. Todo esto va a estar dividido en 3 diferentes segmentos. El primero se llama Lugares Ficticios, el segundo Rituales de Creación y el tercero se llama Antídotos Tribales. Los libros sobre los que vamos a hablar en el podcast son los que mensualmente discutimos en el Club de Lectura Puro Cuento, que tenemos desde hace un año, un club de lectura que es gratuito y lo único que necesitan para formar parte de él es el gusto por la lectura. Así que los invitamos a todos los que están interesados en revisar nuestra cuenta de Instagram del Club de Lectura Puro Cuento. El próximo encuentro se va a realizar el 22 de septiembre. Muy bien, ahora regresemos al podcast, terminamos nuestro espacio publicitario. En este primer episodio de Tribu Lectora vamos a conversar sobre la novela que también se conversará en el Club de Lectura, que es una novela titulada Sin Noticias de GURB. Así que empecemos esta lectura y conversemos. Día 9:0. 01, hora local, aterrizaje efectuado sin dificultad. Propulsión convencional, ampliada. Velocidad de aterrizaje, 6:30 de la escala convencional, restringida. Velocidad en el momento del amaraje, 4 de la escala bajo u 1 o 9 de la escala Molina Calvo. Cubicaje, AC0. 3. Lugar de aterrizaje, 63 II. 284763947836394739374 92749. 0700 cumpliendo órdenes, mías, GURB se prepara para tomar contacto con las formas de vida, reales y potenciales, de la zona. ¿Cómo viajamos bajo forma corpórea? Inteligencia pura factor analítico 4800. Dispongo que adopte cuerpo análogo al de los habitantes de la zona. Objetivo, no llamar la atención de la fauna autóctona, real y potencial. Consultado el catálogo astral terrestre indicativo de formas asimilables, Catifa, elijo para GURB la apariencia del ser humano denominado Marta Sánchez. 07:15 GURB abandona la nave por escotilla 4. Tiempo despejado con ligeros vientos de componente sur, temperatura, 15 grados centígrados, humedad relativa, 56%, estado de la mar, llana. 07:21 primer contacto con habitante de la zona. Datos recibidos de GURB, tamaño del ente individualizado, 170 centímetros, perímetro craneal, 57 centímetros, número de ojos, 2, longitud del rabo, 0,00 centímetros, carece de él. El ente se comunica mediante un lenguaje de gran simplicidad estructural, pero de muy compleja sonorización, pues debe articularse mediante el uso de órganos internos. Conceptualización escasísima. Denominación del ente, Yuk Puchi Roig, probable recepción defectuosa o incompleta. Función biológica del ente, profesor encargado de cátedra, dedicación exclusiva, en la Universidad Autónoma de Bellaterra. Nivel de mansedumbre, bajo. Dispone de medio de transporte de gran simplicidad estructural pero de muy complicado manejo denominado Ford Fiesta. 07:23 GURB es invitado por el ente a subir a su medio de transporte. Pide instrucciones. Le ordeno que acepte el ofrecimiento. Objetivo fundamental, no llamar la atención de la fauna autóctona, real y potencial. 07:23 sin noticias de GURB. 08:00 sin noticias de GURB. 09:00 sin noticias de GURB. 12:30 sin noticias de GURB. 20:30 sin noticias de GURB.
lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Muy bien, vamos a empezar entonces la conversación en torno a este libro. Un libro muy gracioso, un libro que me ha hecho reír muchas veces, me sigue haciendo reír hasta ahora cada vez que pienso en GURB, en los churros, en Barcelona. Pero creo que antes de adentrarnos más, debemos conocer un poco sobre este autor, Eduardo Mendoza. Bueno, Eduardo Mendoza es un escritor barcelonés, ¿sí? Él nació en el año 43 en Cataluña. Él tiene un reconocimiento literario sobre textos satíricos, también ha trabajado textos más de tono de novela histórica, ensayo, teatro y demás. Y en el año 2016 fue galardonado con el premio Cervantes en reconocimiento a su trayectoria literaria. Yo de él no he leído realmente más que Sin Noticias de GURB, para ser muy, muy honesta. Y este texto creo que valdría explicar un poco de qué va esta historia para aquellos que todavía no han leído, no tienen mucho conocimiento, pero básicamente Sin Noticias de GURB trata de dos extraterrestres que llegan a la Tierra, se avería la nave en Barcelona y uno de ellos desaparece, ese es GURB, y el otro, que es el narrador que nos acompaña a lo largo de la novela, está en esa búsqueda constante de encontrar a GURB, pero en el camino me parece que se va más bien humanizando este narrador alienígena. Esa es la reseña, ese es el resumen de lo que sucede en esta historia. Por cierto, GURB adquiere la forma, porque estos aliens pueden convertirse en lo que ellos quieran, adquiere la forma de Marta Sánchez, la cantante española, antes de su último encuentro con el narrador, es cuando ellos se separan y él se va con la figura de Marta Sánchez. Entonces, retomando lo que dijiste del humor, de la sátira, de todo lo demás, el mismo Eduardo Mendoza ha dicho que este texto es un texto que no tiene casi que ninguna seriedad, más bien es para hablar del absurdo, sin ningún tipo de censura. Él en la nota del autor, él mismo dice, estoy ahora leyendo literalmente lo que está ahí en el texto, es una mirada sobre el mundo asombrada, un punto desamparada, pero sin asomo de tragedia ni censura. Entonces... Sí, de verdad están buscando un libro para reírse desde la primera página hasta la última, es este el libro. O sea, esto que él dice del despojo, de la tragedia, de la censura, es patente en este texto. Y de verdad uno tiene momentos en los que necesita parar porque la risa es un impedimento para seguir leyendo. Es realmente bueno. Yo tampoco he leído otros textos de este autor, pero sí tengo ganas de irme por la saga del detective desconocido, del detective anónimo, que son 5 libros, y que también es interesante que otra vez haya personajes anónimos en los libros de Eduardo Mendoza, ¿no? Sí. Al parecer son ellos los que están constantemente en la obra de este autor, anónimos, locos, alienígenas, todo siempre desde un punto de vista externo a lo que consideramos normal, por decirlo así. Y ahora al pensar de todo lo extraño, lo anormal, ¿crees en los aliens? Definitivamente. Sí, definitivamente. Sí, yo también. Pero en los aliens creo que de hecho, más aún después de lo que estuvo en la televisión, estas declaraciones Estábamos conversando de esto antes, hace como unas 2 semanas atrás, de cómo con estas declaraciones creo yo que para aquellos que pensamos que sí es muy posible, se reafirma una vez más que sí lo es, que no estamos solos y quizás GURB está por aquí. Human or non-human biologics? Non-human. En mi adolescencia consumía X-Files como serie documental, no como ficción. Entonces, definitivamente creo en los extraterrestres. Espero que la próxima visita de GURB y su compañero sea más por acá, por esta zona, por Latinoamérica. Una cosa interesante de este libro es que el humor, tal y como lo presenta el autor, no es un humor
que tenga un sentido ni una búsqueda de un efecto de crítica o de tomar conciencia sobre ciertos asuntos de la sociedad. A uno le tienta hacer ese tipo de lecturas, pero él mismo lo dice en un fragmento de entrevista que vamos a escuchar. Ocurre que muchas veces se espera del humor que sirva para hacer crítica social. Y ahí entramos en un conflicto con el que lucho yo constantemente. Bueno, la crítica social está bien, pero no es lo único que ha de tener un libro. Y el humor puede servir para burlarse de los poderosos, para atacar la corrupción, para combatir la injusticia, pero no es esta su función. Si sirve, sirve, pero no necesariamente ha de servir, no todo el metal ha de servir para construir cañones. El humor sirve para muchas cosas. Y es una manera de estar en el mundo, no necesariamente una manera crítica. Esta es una entrevista que Eduardo Mendoza le dio a la Biblioteca Valenciana en el año 2016 y nos pareció interesante esta idea de que el humor no siempre tiene el propósito, ni debe tener siempre el propósito de ser una crítica a la sociedad, ¿no? A mí me sucedió varias veces eso. Cuando leía, pensaba, esto es está criticando levemente, superficialmente, por ejemplo, los oficios del ayuntamiento en Barcelona, que los pozos que hay en la calle, que no funciona algo, o por ejemplo, quizás una crítica sutil a cómo los ancianos son abandonados en estos ancianatos, cómo algunos están ya en proceso de momificación. Entonces sí me pareció a mí, que creo que estoy acostumbrada, y nos pasa a muchos que estamos acostumbrados a leer, con una mirada crítica, es decir, ver el humor como no sé, como una forma de criticar a la sociedad, cuando realmente aquí no es el caso. No creo. No, y en todo caso, uno también puede encontrar esas, si se quiere, contradicciones, porque un asunto interesante es que el narrador tiene elementos que ya son propios de su rutina, sus hábitos, su cultura, que son muy obvios, pero para nosotros. Por ejemplo, no lo dice nunca, pero el narrador parece profundamente católico. Sí, sumamente religioso. No se olvida del Ángelus, va a misa, hace sus oraciones todas las noches. Entonces uno se encuentra con un elemento que nos desubica, ¿no? Uh-huh. Que nos descoloca de lo que venimos viendo porque estamos escuchando de una civilización diferente, superadora en muchos aspectos de la civilización humana, y de pronto él dice, por suerte llegué a tiempo para el Ángelus, ¿no? No se pierde ninguno de estos rituales propios de la religión tan terrícola, por cierto. Sí, sumamente, eso es lo que de hecho más me hizo reír, y marqué varias veces en el libro porque me daba mucha risa. Hay un momento en el que él dice a las 12 de la noche, regreso a casa, todavía sin noticias de GURB, pijama, dientes, Jesucito de mi vida y a dormir. Y así incontables veces en las que nunca se olvida de sus rezos, no se olvida de la figura del Sagrado Corazón en la nave, intocable para él. Otra cosa interesante y que me resultó muy atractiva de este libro es el hecho de que no está escrito en capítulos tradicionales, sino que tiene el formato de un diario, pero de un diario de viaje, o sea, como una bitácora de viaje, ¿no? En la que inicia cada entrada con primero el día que lleva de haber llegado a la Tierra, ¿no? Y la hora en la que se hace el ingreso de la información, del acontecimiento, ¿sí? Y que muchas veces eso también da pie al humor y a la risa porque, por ejemplo, el narrador tiene el hábito de preguntar muchas cosas, pero no siempre en el mismo momento. Entonces, cuando necesita saber algo, por ejemplo, cómo le ha ido a tal persona en una operación y si puede visitarla y a qué hora y en dónde, hace una llamada para cada una de las preguntas. Sí. Y para él es absolutamente normal. Y él tampoco entiende por qué la gente suele
dejarlo plantado. Sí. O deja de responder sus llamadas. Sí, es verdad, es cierto eso. A mí en algún momento, mientras leía sobre la ciencia ficción, porque aquí también está el tema de que, ok, esta novela es una parodia en parte de la ciencia ficción, pero ¿de qué manera está parodiando o de qué manera se burla de la ciencia ficción? Precisamente a través de ese registro. El hecho de registrar, de llevar un diario, pero cada vez más lo que parece valer la pena registrar empieza a convertirse en algo que podríamos decir insignificante, es decir, que en una obra de ciencia ficción legítima, entre comillas, veríamos registros de, no lo sé, de los paisajes, de los terrícolas, todo esto que el narrador hace en el texto, pero en algún momento ya lo que para él empieza a ser importante en su diario son asuntos que cada vez más bien no son importantes. Por ejemplo, hay un momento en el que él se encuentra con el dueño de un restaurante chino. Él hace este viaje, esta búsqueda del Golden Gate en Barcelona, y él escribe las canciones que él canta con su compañero chino en su registro. Entonces cada vez más creo que la parodia se va tomando lugar más a lo que realmente es la ciencia ficción, ¿no? Es decir, el registro real de lo que está pasando, ¿no? Aunque eso también de alguna manera nos lleva a pensar también, y esto lo leí en algún comentario, en algún análisis, sobre la novedad, o no la novedad, pero un poco cuánto tiempo podrá sostenerse el texto con sus referencias que cada vez más se vuelven más lejanas para los lectores más jóvenes, ¿no? A mí me parece un desafío interesante investigar, leer sobre cada uno de estos personajes, de los que algunos tengo conocimiento, de otros son completos extraños para mí, pero ¿tú crees que hoy en día, si se leyera este texto en un colegio, ¿tú crees que los chicos tendrían interés por hacer ese proceso de búsqueda o quizás se verían un poco desanimados frente a lo desconocido? Yo creo que, bueno, entramos en otro gran tema que es el tema del incentivo de la lectura. Creo que también estos nombres pueden funcionar como hipervínculos, ¿no? E invitarnos a una intertextualidad y a una búsqueda de otras cosas que pueden resultar interesantes. Y creo que con una invitación interesante del docente esto se puede lograr. Sí, yo también creo que es posible. También creo que la novela como tal se sostiene y se logra sostener por su aspecto universal. Es decir, siempre el encuentro con lo nuevo, que sería el encuentro alienígena con nosotros, con los seres humanos, siempre es algo que creo que llama la atención y mantiene esa expectativa de saber cómo hacer esa interacción entre lo que es extranjero, ¿no? En este caso Gurb y su compañero, el narrador, y nosotros, y nuestra historia, nuestra cultura, que va cambiando tan drásticamente, por ejemplo, de Barcelona a, como estábamos hablando del dueño del restaurante chino y toda su cultura y lo que él deseaba. Y en algún momento también, ahora que pienso en ese personaje, él le comentó al narrador que él deseaba regresar a China. Y creo que también en la novela un poco se toca el asunto de regresar o no para el narrador y para Gurb, de regresar después de su misión o no, que también se podría ver como o interpretar como lo que nos sucede a nosotros como extranjeros, de tener que estar frente a la decisión de volver o permanecer. No sé ¿qué opinas tú de eso? Sí, de hecho, ahora que lo pienso, que haces la comparación con el dueño del restaurante chino, el narrador y el dueño del restaurante son tan extranjeros en Barcelona, como cualquier otro extranjero, y hay limitaciones que tienen que ver con la cultura, con el lenguaje. Entonces, creo que para todos los que emigramos en algún momento de la vida, la pregunta de si podemos volver o debemos volver a nuestro lugar de origen está presente, ¿no? Y uno sopesa las ventajas y las desventajas de hacerlo. Entonces creo que sí, creo que también es un poco lo que nos ofrece este libro, más allá del humor que nos propone, es el pensar
en cómo nos hemos sentido nosotros cuando hemos estado en un lugar que era ajeno a nuestro lugar de origen, ¿no? Y cómo hemos vuelto a ver el mundo con esos nuevos ojos, ¿no? Sí. O con los mismos ojos vuelto a ver el mundo nuevo Sí. delante nuestro. Sí, es verdad. Creo que de hecho eso es lo que le sucede al narrador y a Gurb, quizás Gurb más que el narrador, pero sí pude ver esto que me pareció interesante porque me parece que a diferencia de obras de ciencia ficción puras, siempre hay una mirada inicial de superioridad, de ventaja, de avance tecnológico, etc. Y el narrador tiene esa postura al inicio del texto, pero creo yo que poco a poco él se va despojando de esa superioridad y cada vez más se siente cómodo en lo que yo voy a decir ahora, y espero que no suene ofensivo, en la mediocridad quizá de la vida en la Tierra. Es decir, es una vida que comparado a, no sé, los viajes intergalácticos, es muy simple. Y él disfruta de esa simplicidad y eso es, creo yo, que llama la atención porque no es el caso contrario, ¿no? Que es lo que sucede siempre. Bueno, estos son un poco los temas que se van a encontrar cuando lean Sin Noticias de Gurb de Eduardo Mendoza. No podemos decir que sea un libro estrictamente de ciencia ficción. Para mí es más un libro en tono de comedia. Sí. Se van a encontrar con estos aspectos de los viajes espaciales, también con una mirada casi de niño sobre lo que va encontrando, ¿no? La invitación es para que puedan leerlo. Vamos a dejar algunos enigmas, pero no vamos a contarles todo lo que pasa en el libro, para que ustedes también puedan sorprenderse así como lo hicimos nosotras cuando leímos Sin Noticias de Gurb. Rituales de creación. ¿Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes? Bueno, en este segmento lo que les proponemos es hablar sobre los rituales de creación, básicamente. Y es atractivo ver cómo otras personas administran su tiempo, sus energías, sus recursos para llegar a ese punto, ¿no? Al punto de la producción de textos, de la escritura. Entonces, ya que estamos hablando de Eduardo Mendoza y de su libro Sin Noticias de Gurb, queremos conocer cómo trabaja él. Sí, así es. Es interesante porque cada escritor, bueno, cada artista va formando o va encontrando su método, me parece a mí. Algunos son mucho más flexibles, otros creo que se tratan de alinear más a ciertas rutinas, horarios. Pero en el caso particular de Eduardo Mendoza me atrajo el hecho de que para él no es tanto sobre seguir un horario específico, sino más bien lo que él encuentra en los materiales que él utiliza. En una entrevista que le hicieron en el 2018, él comentó que para cada una de sus diferentes obras, él utiliza una pluma estilográfica distinta. Y esto me pareció bastante interesante porque me recordó en ocasiones a, quizás no sea la mejor de las comparaciones, pero por ejemplo, cuando estaba en la universidad o compañeros que desde que estaban en el colegio tenían un interés muy profundo por tener los mejores materiales, las mejores plumas, los mejores útiles para poder sentir que el trabajo que iban a hacer iba a ser aún de mejor calidad. Y quizás para él no sea tanto la calidad de la pluma, aunque muy posiblemente sí lo sea, porque seguramente son estilográficos no muy baratos, pero sí me llamó la atención el hecho de que cómo serán cada una de estas plumas, ¿no? ¿Cómo será la pluma para las novelas un poco más detectivescas? ¿O cuál habrá sido el estilográfico que usó para Sin Noticias de Gurb? No lo sé. Claro. Y otro dato interesante que se puede deducir de esto es que además escribe sus obras a mano. Sí. O sea, no usa un ordenador. Sí, sí. Y no estamos hablando de un escritor en actividad, porque su último libro fue publicado en 2021, creo que es parte de una saga, la saga de las 3 leyes del movimiento, y el último es del 2021, entonces estamos hablando de un escritor que está bien, es de la década del 40,
pero que no se unió a este hábito o a esta costumbre de escribir en computadora, ¿no? Lo hace a mano. Sí, y como dato también que encontré en esa misma entrevista, en otra entrevista que hablaba también de las plumas, hizo mención de una en particular que le pertenecía a su padre, que dice él que la había robado y que es esa la que usa, creo yo que en sus primeras versiones de los textos que escribe, y luego quizás cambiará a los otros estilográficos, pero sí siento yo que hay un interés o que posiblemente venga de cuando él era más chico, ¿no? Porque al adquirir este recurso de su padre, creo yo que es algo que él continúa con una intención que viene desde aquel entonces y que sigue como tradición para él de proceso de escritura. ¿Tendrá algún cordoncito para llevarla con él? Porque yo paso perdiendo plumas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que son mucho más económicas que las que debe usar Eduardo Mendoza, pero las pierdo continuamente, incluso dentro de mi casa. Y esas que son recargables, ¿no? Porque son estilográficos. No sé cómo será el proceso, cómo llevarlas más delicadamente para que no se estropeen. Tribu lectora. Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Como estamos hablando de los viajes en el espacio, de la ciencia ficción, aunque Sin Noticias de GURB no es exactamente ciencia ficción, pero parodia también, tenemos algunas recomendaciones en torno a esto. La primera es un cuento corto de Voltaire que se escribió en 1752 y que es de hecho considerado uno de los primeros textos de ciencia ficción como tal. El título de este cuento es Micromegas, y Micromegas un poco va en torno también a un viaje por parte de 2 o 3 distintos alienígenas que visitan la Tierra y se encuentran con los seres humanos para conocer cuáles son sus hábitos, su conocimiento, que a ojos de ellos es, como muchas veces suele pasar, inferior al que ellos tienen. Tiene un tono un poco más filosófico. Micromegas, que es el nombre del alienígena protagonista, por decirlo así, aunque no es él exactamente el que narra, tiene una visión más bien filosófica o de las ciencias, y creo que esto se puede ver reflejado en el hecho de que Voltaire también, me parece, puede ser que esté un poco equivocada, no lo recuerdo muy bien ahora, pero en ese entonces, en el tiempo de la escritura del texto, él viajó a Inglaterra y ahí él se encontró con la filosofía y distintas teorías, distintas corrientes filosóficas que él refleja en el texto de Micromegas. Micromegas hace esa reflexión también. Exacto. Son épocas de mucha ebullición en materia de discusiones filosóficas, descubrimientos científicos. En el siglo XVII tenemos a Galileo y muchos otros que empiezan a mirar hacia afuera, ¿sí? Y la Tierra deja de ser el centro. Las expediciones también de los aventureros, los viajantes y demás, le dan a la literatura mucho material para imaginar no solamente viajes dentro de la Tierra, sino también en mundos exteriores. Y la última recomendación que les tenemos, pensando en GURB y en todo lo que nos ha hecho entretenernos, está una serie que se llama en inglés Third Rock from the Sun, que ha sido traducida al español en Latinoamérica y en España como Cosas de Marcianos o La Tercera Roca. Y esta serie es una serie de comedia que sigue a 4 extraterrestres que son de Marte, que vienen a la Tierra con la misión, así como la misión que tenía el narrador de Sin Noticias de GURB, de conocer a los seres humanos, conocer sus hábitos, cómo se vive la vida en la Tierra. Esto creando muchas situaciones muy chistosas porque ellos no saben muy bien cómo interactuar, cómo reaccionar,
qué hacer ante ciertos rituales, ciertas costumbres de la Tierra. Exactamente, bueno, con esta recomendación para seguir en la línea del humor y de los extraterrestres, vamos cerrando este primer podcast de Tribu Lectora. Los invitamos nuevamente a nuestro club de lectura. Pueden escribirnos a través de Instagram a Club de Lectura Puro Cuento para sumarse a la sesión que tenemos el 22 de septiembre para comentar Sin Noticias de GURB en el horario de las 6:30 de la tarde, hora Ecuador, y de las 20:30 hora Argentina. Podemos compartir con ustedes los materiales y se nos unen para conversar vía Zoom acerca de este divertido libro que hemos leído y disfrutado de Eduardo Mendoza. Sí, así es, los esperamos la siguiente entrega con el segundo episodio de Tribu Lectora. Estamos muy emocionadas, esperamos que nos puedan acompañar, así como dijo Vanessa, no solamente en el club, sino también escuchándonos en el podcast, donde podemos seguir conversando sobre lectura, seguir pensando en estas lecturas y, por supuesto, seguir leyendo. Gracias, Fabi, nos vemos. Chao, Vane, nos vemos. Tribu Lectora. Un podcast pensado por lectores para lectores.